Welcome to Unleash Leadership, the podcast where bold leaders and changemakers come together to share their stories, strategies, and insights for creating a lasting impact on society. Carla Blanco is your host. For over 28 years, she has been navigating the complexities of the corporate and government worlds, a journey that's taught her that authentic leadership isn't just about climbing the ladder. It's about lifting others as you rise. Along the way, she uncovered the unwritten rules that drive success, the ones no one tells you about, but that can define your career and legacy. On this podcast, she'll sit down with extraordinary guests from around the globe, leaders, visionaries, and innovators who are leaving their mark on the world. Together, they'll explore their journeys, uncover their tips and tricks, and dive into the challenges they've overcome to inspire you to excel in whatever you're facing. Whether you're climbing the corporate ranks, building your personal brand, or leading change in your community, this podcast is your space to grow, learn, and unleash the leader within. So grab a notebook, get ready to take action, and join us on this journey to unleash our leadership potential. Before we dive in, make sure to follow Carla on Instagram, LinkedIn, at Carla Blanco Coach, Carla with a K, and YouTube at Carla Blanco Show to stay connected and get even more leadership tips and updates. Hoy me honra presentarles a Mauricio Monge, quien es un profesional dinámico y estratégico, con más de 15 años de experiencia en marketing, relaciones públicas, comunicación corporativa y desarrollo de negocios. Especializado en contenidos de alto impacto, campañas B2B y B2C y proyectos regionales que impulsan el posicionamiento de las marcas. Es apasionado por la transformación digital y la innovación. Ha forjado alianzas estratégicas con cámaras empresariales, organismos internacionales, startups y sectores gubernamentales, además de potenciar equipos comerciales para maximizar el retorno a la inversión. Con formación en periodismo, producción audiovisual y una maestría en dirección de empresas, combina creatividad y visión para optimizar procesos, fortalecer marcas y aportar valor continuo en entornos competitivos y dinámicos. Bienvenido, Mauricio. Es un honor tenerte con nosotros. Contanos quién es Mauricio, sobre tu familia, tu niñez. Bueno, Carlito, primero muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Me hace muchísima ilusión de compartir con vos esta conversación. Yo tengo 35 años, soy costarricense, crecí en Cartago, pero ahorita vivo en Santana, al oeste de San José. Yo soy hijo único, así que mi núcleo familiar es muy pequeñito, ¿verdad? Somos o fuimos siempre mi mamá, mi papá y yo. Pero al mismo tiempo tuve la fortuna de tener una familia muy, muy grande, llena de primos, de tíos, de reuniones familiares por doquier, ¿verdad? Y todo eso me enseñó desde muy pequeño el verdadero valor de las relaciones humanas. Si tuviera que describir a ese Mauricio desde pequeñito, diría que la palabra que mejor lo resume es curioso, ¿verdad? Yo era un chiquito muy inquieto, hacía mil preguntas, hablaba muchísimo, todavía lo hago a día de hoy, y siempre quería entender cómo funcionaban las cosas, siempre me cuestionaba las cosas, ¿verdad? De hecho, en la escuela me llamaban mucho la atención porque conversaba demasiado, era el típico que le ponían el sellito de conversa mucho en clase, ¿verdad? Y siento que ahí estaba naciendo algo que iba a marcar mi vida, ¿verdad? Que era esa capacidad de conectar con las personas. Quizás en ese entonces se me castigaba por eso, pero de ello hoy es una cualidad y una virtud, ¿verdad? Eh, ¿Qué te puedo decir? Bueno, del lado de mi mamá, ella siempre me impulsó a descubrir el mundo, a viajar, a aprender idiomas, a conocer otras culturas. Eh, yo siempre digo que yo fui para ella su proyecto de vida, ¿verdad? Entonces, ella tuvo la visión de darme una excelente educación, de sembrarme esa semillita de curiosidad, ¿verdad? De conocer el mundo. Y bueno, gracias a eso, pues,
hoy tengo la posibilidad, ¿verdad?, de viajar y de descubrir países y culturas. Eso me apasiona muchísimo. Y descubrí también ahí ciertos skills porque me encanta planificar ¿verdad? Los viajes, los itinerarios, los tours que vamos a hacer, los trayectos que vamos a hacer, con qué aerolínea, con qué compañía, en qué hoteles nos vamos a quedar, qué actividades vamos a hacer, ¿verdad? Y me encanta porque es descubrir cómo vive la gente en otros lugares, ¿verdad? Eh, Desde los pueblitos más pequeños, ¿verdad? Que puedan existir hasta las ciudades más grandes, los países más exóticos, desarrollados, no tan desarrollados, ¿verdad? Pero todos te enseñan algo que es la perspectiva, ¿verdad? Y que te dan contexto. Te cuento también que, bueno, desde muy pequeño descubrí mi fascinación por la comunicación. Me gustaba mucho el teatro, hablar en público. Y curiosamente fue en primer grado de la escuela, porque recuerdo ese día perfecto, que decidí ser periodista. Yo dije, yo quiero ser periodista en algún momento. Y de hecho me acuerdo que yo jugaba con una de mis tías a que ella me entrevistaba, ¿verdad? Entonces ella hacía como de camarógrafa y yo agarraba ahí cualquier cosa de micrófono y esos eran mis juegos. Y la verdad es que me gustaba mucho y yo creo que ahí empezó mi vocación, ¿verdad? Y esa idea la mantuve eh, de todos esos años hasta salir del colegio y estudiarlo ya formalmente, ¿verdad? Un tema que cambió mi vida, debo decirlo, fue vivir en Alemania como estudiante de intercambio a los 18 años, ¿verdad? Me tocó vivir con una familia maravillosa que quiero montones y que sigo en contacto con ellos, en un pueblito a una hora de Hamburgo, ¿verdad? Una familia completamente distinta, en otro idioma, otra cultura, otra comida, ¿verdad? Yo extrañaba mis huevos revueltos todas las mañanas, Pinto, sí, mi gallo claro. pinto, pero fue súper interesante conocerlos, compartir con ellos, ¿verdad? Y todo este tema de convivir con una familia, ¿verdad? Completamente distinta. Eh, y bueno, yo creo que esa experiencia me enseñó eh, a cómo guiar el liderazgo, ¿verdad? Porque cuando crecemos salimos de esa zona de confort, ¿verdad? Cuando nos salimos de esa cajita donde estamos cómodos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aprendí a adaptarme, tuve que aprender a hablar otro idioma y aunque lo hablaba pésimo al principio, ahí más o menos me entendían y, ¿verdad? Si salía a algún lugar, tenía que aprender las palabras correctas para pedir, ordenar, ¿verdad? Ujú. Entonces, esa esa capacidad de adaptarme. De hecho, bueno, en ese entonces, cuando me enseñaron cómo funcionaba el metro, ¿verdad? El subway por primera vez, yo dije, aquí me voy a perder, ¿verdad? Porque era aquel montón de trenes, uno tras otro, saliendo, entrando en diferentes niveles, y yo dije, cómo sé a dónde voy, ¿verdad? ¿Cómo no voy a perder? Pero me dijeron, lo explicamos una vez, ¿verdad? Ahí fue como tirar a un chiquito al lago, ¿verdad? Aprenda a nadar. Entonces, esa capacidad de adaptación, ¿verdad? La vi mucho así, ahí precisamente. Y bueno, cuando regresé a Costa Rica, ¿verdad? Después de hacer ese año maravilloso de intercambio, donde conocí un montón de lugares, donde hice ¿verdad? Un Eurotrip con mis amigas, viajando como mochilero, ¿verdad? Ahí sí no habían restaurantes bonitos, ni hoteles bonitos, ¿verdad? Era muy distinto, hosteles y comidas rápidas y todo, pero bueno, fue una etapa muy bonita, ¿verdad? Que también me enseñó mucho, ¿verdad? Y lo disfruté, al fin y al cabo. Y bueno, cuando ya regresé a Costa Rica, efectivamente estudié periodismo. Mi mamá no estaba muy contenta con la idea de que estudiara periodismo, tal vez por cierto temor, ¿verdad? Porque el periodismo al fin y al cabo es una carrera eh, de que tiene sus desafíos, ¿verdad? Por las cosas que se investigan, por incomodar, ¿verdad? Y lo vemos hoy en día en contextos, ¿verdad? Que tenemos escenarios muy cercanos. Y yo realmente admiro a todos esos colegas que mantienen esa, esa vocación y esa misión de informar, ¿verdad? Pero yo me mantuve muy atado a eso, a seguir mi sueño, ¿verdad? Y estudié eh, y tuve la enorme oportunidad
de trabajar en televisión de la mano de Freddy Serrano, que era uno de los periodistas que yo más admiraba en ese momento. Eh, Casualmente, en ese entonces, que ya estamos hablando de hace 15 años, él fue el encargado de abrir un medio de comunicación en el país, porque eran los mismos de siempre. En ese entonces, hace 15 años, no había el boom de medios digitales como hoy, ¿verdad? Eran los canales tradicionales y los periódicos de siempre. Eh, y bueno, ahí él afortunadamente me dio esa oportunidad de entrar como un practicante, de entender todo desde las raíces, ¿verdad? No solo me enseñó a hacer noticias, me enseñó a observar, a cuestionar, a hacer buenas preguntas. Recuerdo que siempre me decía que acompañara a los reporteros titulares, que viera cómo preguntaba, que viera cómo era el contexto. Y eso, al fin y al cabo, fue lo que me ayudó a forjar, ¿verdad? Esa carrera y a ser reportero. Después de eso vinieron varias etapas, ¿verdad? Trabajé, como te digo, 3 años como periodista, luego trabajé en la revista Hola, ¿verdad? Donde tuve la oportunidad de convertirme en editor en jefe con apenas 25 años. Y bueno, esto fue un reto enorme porque de un día para otro dejé la responsabilidad de ser solo yo, ¿verdad? De mi trabajo, allá liderar un equipo, desarrollar una marca, ¿verdad? Yo siempre digo que seguramente los editores en la casa matriz allá en España se les paró el pelo, ¿verdad? Que como un muchacho de 25 años iba a liderar esa marca que tiene, ya deben de tener como 90 años en el mercado, ¿verdad? Pero bueno, tuve el apoyo de mi jefa, de mi publisher y seguimos adelante. Y yo creo que esa oportunidad de trabajar en la revista y de liderarla, de darle un aire fresco, de proponer nuevos temas y demás, eh, al final, al fin y al cabo tuvo un impacto, ¿verdad? Muy positivo en una marca tradicional, ¿verdad? Pero bueno, más adelante tuve un giro, ¿verdad? Hacia el mundo de los negocios, estudié un MBA. Trabajé en comunicación corporativa, trabajé en relaciones públicas, en marketing, en contenido. Y finalmente, en los últimos años, me he dedicado al sector tecnológico, ¿verdad? Hoy lidero la estrategia de marketing y comunicación de Novacom, que es una empresa multinacional con origen costarricense, pero que se ha expandido a diferentes países de América Latina y Estados Unidos. Entonces, bueno, viendo mi carrera hacia atrás, ¿verdad? Haciéndote aquí el mega resumen, podríamos decir que sí, fueron muchos cambios profesionales, pero al fin y al cabo yo lo veo muy diferente porque mi trabajo siempre ha sido el mismo, ¿verdad? Que es comunicar, construir confianza, conectar con personas eh, y lo que ha cambiado pues es el escenario. Esa es como la, la llama de mi vida, ¿verdad? Conectar con personas, socializar, estar presente. Eh, Cansa, ¿verdad? Cansa. Hay días que yo digo, Dios mío, ya, ya no quiero más, ¿verdad? Pero es súper interesante conocer las historias de los demás, conectar un tema de un país con otro, de una empresa con otro, o a veces una referencia, conectarla con otra persona de otro, ¿verdad? De otro lado. Entonces, sí, ese es como, ¿verdad? Un Y poquito es de... Mauricio. Ujú. Qué lindo que has vivido tu propósito de conectar personas con oportunidades, porque sos un gran conector, y también que has utilizado el storytelling. Y quisiera que entremos un poquito a trasladar toda esa experiencia tan rica que nos compartiste. ¿Cómo la llevas a gestionar marcas, a fortalecer marcas y que se expanda ese potencial de las marcas utilizando el storytelling y esa fortaleza que tenés además de integrar las diferentes perspectivas, siendo el líder inclusivo que sos? ¿Cómo haces para que esas marcas brillen? Bueno, vamos a ver, es súper interesante porque el storytelling, digamos que no es que es una herramienta de marketing, ¿verdad? O de publicidad. Yo lo veo distinto. Para mí el storytelling es una herramienta de liderazgo, Mm. ¿verdad? Y aplica en cualquier campo, en cualquier perfil de puesto o en cualquier área, ¿verdad? Y vamos a ver, todo esto radica en que cuando un equipo no entiende hacia dónde va, ¿verdad? Su organización, pues al fin y al cabo las personas terminan interpretando la estrategia a su manera, ¿verdad? No hay un alineamiento.
Y ahí es donde empiezan los hilos, las prioridades, unos entienden que la prioridad es por aquí, otros que es por allá, ¿verdad? Y bueno, los esfuerzos no necesariamente apuntan al mismo objetivo. Entonces, yo creo que el storytelling parte de la base de preguntarse qué queremos lograr. O sea, son preguntas simples pero poderosas. ¿Qué queremos lograr? ¿Por qué es importante? ¿Cómo lo vamos a conseguir? ¿Cuál es el papel de cada persona, verdad, en ese camino? Y ahí es donde el storytelling para mí deja de ser un recurso creativo y se convierte en una herramienta de alineación, ¿verdad? Porque es cuando marcamos la pauta y todos los miembros, ¿verdad? Del equipo van hacia ese mismo objetivo. Vamos a ver, es interesante porque en las compañías tenemos personas de todo tipo de contexto, ¿verdad? De edades diferentes, de países diferentes, de culturas diferentes, con perspectivas diferentes. Eh, y uno dice que, o sea, que reto, ¿verdad? Hacerles ver o hacerles creer que vamos hacia una misma dirección, cuál es el objetivo de conseguir esto, ¿verdad? Que todos estemos alineados hacia esto. Yo creo que ahí es donde el storytelling, como te digo, toma relevancia, ¿verdad? Toma poder. Eh, Afortunadamente me ha tocado estar en la parte creativa de las empresas, ¿verdad? Como vos decís, en esa parte de marca, de reputación, de que sean visibles, ¿verdad? Y es todo un reto porque este storytelling, vamos a ver, no va solo con el equipo de uno. Este Ujú. mismo storytelling hay que compartirlo con finanzas, con el management, con juntas directivas, con tu jefe directo, ¿verdad? Con otras áreas que impactan. Entonces, si vos no tenés una narrativa clara, de, ¿verdad? No sucede nada. Entonces, yo creo que es tan sencillo y tan fácil como sentarse a pensar cuál es el objetivo detrás de esto, ¿verdad? Tener una narrativa muy clara, que todos se monten al barco, ¿verdad? Con vos. eh, y al fin y al cabo ejecutar, ¿verdad? Yo creo que las marcas no crecen únicamente porque tengan un buen producto, una buena campaña, ¿verdad? Yo creo que es porque las personas que están detrás de eso están alineadas, están comprometidas ¿verdad? En lo que están construyendo y son capaces de transmitir con coherencia, ¿verdad? Ujú. Y bueno, yo creo que ese es uno de los grandes retos de liderazgo, ¿verdad? No solo definir una estrategia, sino construir una narrativa, ¿verdad? Ese storytelling capaz de lograr esos objetivos, ¿verdad? Y de, al fin y al cabo, inspirar a los otros a hacer la realidad. Y hablemos de otro tema también, otro reto de liderazgo, además de definitivamente la comunicación. Creo que si lográramos utilizar el storytelling correctamente y conectar con los demás, hasta las guerras podríamos evitar. Efectivamente, eso yo creo que das en el clavo, Carlita, porque yo digo, a veces, digamos, estos conflictos, ¿verdad? Que tenemos tan a la vista hoy, ¿verdad? Ujú. Que en el Medio Oriente, que por allá, que las agresiones, que esto y el otro, yo digo, es tan fácil y tan sencillo como dejar los egos de lado, ¿verdad? Dejarlos en la puerta, escuchar, Ah, ¿ok? ¿Cuáles son tus concerns? O sea, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te molesta? Y eso es algo, digamos, que a mí me gusta mucho aplicarlo en mi día a día, ¿verdad? Porque va también con el tema de negociación, ¿verdad? De estas habilidades de liderazgo, pero vamos a ver, pongamos sobre la mesa cuáles son los temas, cuáles son los argumentos. Yo pienso esto, pero construyamos en conjunto, lleguemos a un acuerdo. A mí me encanta utilizar el término meet me halfway, ¿verdad? Porque las ujú. cosas nunca suceden como yo las quiero, ¿verdad? O porque yo las quiero, o porque yo digo que se hagan así. Al fin y al cabo, la vida no es así, o sea, todos, ¿verdad? Es una cosa de ceder, de llegar a acuerdos. Y me parece súper bien que menciones eso, porque yo creo que efectivamente, si los gobiernos, si, ¿verdad? Los organismos tuvieran esa narrativa de construir, yo creo que el mundo sería otro, ¿verdad? Y esto Exacto. no tiene absolutamente nada que ver con ideologías, o porque, ¿verdad? Porque todos al fin y al cabo vamos a tener diferentes ideologías o diferentes maneras de ver las cosas. Pero si uno lleva esa bandera de una buena narrativa, estoy seguro que se pueden alcanzar muchísimos éxitos. Lamentablemente,
pues quizá hoy no tengamos los líderes, ¿verdad? Que tengan esa capacidad de hacerlo, pero efectivamente la herramienta está ahí. Ujú. Está ahí, y hay que aprender a utilizarla para poder influenciar. Mau, Exactamente. hablemos un poquito de esa pasión tuya por la innovación, la tecnología, la digitalización, que representa retos también. Más allá de la tecnología misma, ¿cuáles son esos retos o cómo hace un líder para influenciar en su equipo cuando quiere digitalizar la comunicación, por ejemplo? Vamos a ver, y esto es algo que hablábamos fuera de cámaras, ¿verdad? Que yo creo que hay una idea equivocada de que la transformación digital pensamos que es tecnología, Ujú. pensamos que es una herramienta, pensamos que es un software, ¿verdad? Algo que le damos a encender y apagar. Y no, realmente la transformación digital es un proyecto de personas, porque al fin y al cabo, ¿qué son las empresas? Personas, un conjunto de Exacto. personas, ¿verdad? Las empresas no son un edificio, no son acciones en bolsa, son las personas que construyen eh, y que aportan ese valor, ¿verdad? Y yo creo que, vamos a ver, las herramientas, como te digo y te decía, están ahí, están hoy siendo democratizadas. De hecho, me estoy leyendo un libro sobre inteligencia artificial bastante interesante que habla sobre eso. Vamos a ver, es cuestión de cultura, es cuestión de personas, ¿verdad? Porque todas esas soluciones tecnológicas están ahí a nuestra disposición. No es que hay empresas que tienen más acceso o menos acceso a ellas, pero cómo las implementamos, cómo las utilizamos, cómo convencemos o inspiramos, ¿verdad? Como decías, a que nuestros equipos la utilicen, ¿verdad? Es ahí el reto, la diferencia. Yo en mi caso, digamos, lo que te puedo decir, ¿verdad? Que es muy, digamos, en mi ejercicio actual, diario, es que los chicos puedan, sí, obviamente utilizar todos esos recursos que tenemos, pero que al fin y al cabo logremos tener una comunicación auténtica, ¿verdad? Una comunicación que conecte, una comunicación con propósito, y eso no lo logra la tecnología, ¿verdad? Porque eso sale, digamos, de, ¿cómo decirlo?, de las emociones que tenemos los humanos, ¿verdad? Que no lo tienen las máquinas. Entonces, sí, en efecto, hay un tema y estamos viviendo un tema de cambio, ¿verdad? Importante. Y es cierto, todos tenemos que aprender a utilizar las herramientas, todos tenemos que aprender a hacer buenos prompts, ¿verdad? Y hacer buenos análisis y hacer cosas, pero al fin y al cabo el resultado final viene mucho de ese valor humano, ¿verdad? Y de que ese storytelling, como te comentaba, de frutos, ¿verdad? De a la luz. Y aquí, digamos, me encanta un término, ¿verdad? Que es el growth mindset, ¿verdad? Versus el fixed mindset. Y a mí me encanta este término, lo escuché de una conferencista española hace algunos años, y me encantaba ese taller. ¿Por qué? Porque si nosotros abrimos, ¿verdad?, la mente, todo cambia, ¿verdad? Pero si estamos cerrados en que yo hago las cosas así, con esta herramienta, o esta es la herramienta que me ha funcionado siempre, y no permito ver más allá, ¿verdad? Perspectivas, alcances, innovaciones, etcétera, de ahí es muy difícil avanzar, Ujú. ¿verdad? Entonces, yo creo que por ahí va. Ese mindset es esencial y bueno, eso te caracteriza porque sos muy abierto a escuchar las diferentes perspectivas y de hecho, como conector natural, has conectado startups, empresas, hasta organismos internacionales. ¿Cuáles dirías que son las claves que un líder debe usar para generar conexión, para generar valor agregado? Y co-crear oportunidades para todos? Vieras que esa pregunta me parece súper interesante porque a veces la gente piensa que networking es repartir tarjetas, ¿verdad? Sí. O en LinkedIn darle a toda esa lista de posibles personas, conectar, conectar, conectar. Eso no es hacer networking, ¿verdad? El networking empieza
cuando hay un interés genuino. Y digamos que esas tres claves, para resumirlo, ¿verdad? Así, uno, dos, tres, de cómo construir alianzas, de cómo construir buenas relaciones, yo creo que se basa en esto. Número uno, en la autenticidad, ¿verdad? Porque no podemos, vamos a ver, las personas no son tontas, las personas saben por qué nos acercamos a ellas, ¿verdad? Entonces, digamos, eh, y lo veo mucho en LinkedIn, lo veo muchísimo por toda la gente que se queja. Ay, me llegan 1 millón de mensajes de gente que me quiere vender, ya no lo hagan, me tienen cansado, ¿verdad? Y yo digo, sí, porque es que esa no es la manera, ¿verdad? Hay que construir Exacto. confianza. eh, Porque las personas saben cuando alguien se está acercando únicamente por un interés, ¿verdad? Pero cuando se construyen desde la curiosidad, ¿verdad? Desde el respeto, desde el interés genuino, yo creo que la conversación cambia completamente. Y las conversaciones, digamos, más sólidas que he construido ha sido así, ¿verdad? Hablando, y yo creo que esto se conecta muy bien también con la esfera global que uno tenga, ¿verdad? Porque a veces, qué sé yo, voy a poner un ejemplo, de ahí, tal vez yo necesita venderte, pero no sé cómo entrarte, ¿verdad? Pero de ahí descubro que a vos te apasionan las carreras de caballos, ¿verdad? Y el derby de Kentucky, ¿verdad? Y entonces te entro por ahí, ¿verdad? Ajá. Y ya una conversación lleva a la otra y otra cosa lleva a la otra y, y ahí van saliendo, ¿verdad? Las oportunidades. Qué distinto es eso a bombardearte con mensajes, ¿verdad? De venta, de escúcheme, de que quiero hablarle, que eso no, ¿verdad? No, como por qué, como por qué yo te voy a dedicar mi tiempo, ¿verdad? Es lo que yo pienso. Y bueno, lo segundo, podría decirte que es escuchar con intención, Ujú. escuchar. Y de esto también me conecta un libro de Ismael Cala que leí hace algunos años. Él sacó un libro que se llama El poder de escuchar, ¿verdad? Como periodista, que también lo admiro muchísimo, con todas sus entrevistas eran muy lindas, cuando él tenía este programa de, ¿verdad? Que era como tipo un talk show de entrevistas. ¿Por qué? Porque es cierto, tenemos que aprender a escucharlos, ¿verdad? No, no nosotros imponer, sino primero escuchar qué piensa esa persona, cuál es la necesidad que tiene, cuáles son los desafíos que tiene, ¿verdad? No solo con clientes, con socios, con equipos internos, con tus colaboradores, con líderes de otras industrias. Eh, y cuando uno desarrolla esa capacidad de escuchar, uno empieza a encontrar conexiones que otros no ven, ¿verdad? Ujú. Y a hacer esto que decimos en inglés de connecting the dots, ¿verdad? Así que ese para mí es como un segundo punto. Y el tercero es la presencia, diría yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podemos pensar que vamos a conectar con el mundo sentados en la sala de la casa, Sí, sí. ¿verdad? Entonces hay que estar presentes. Yo sé, cansa muchísimo desplazarse, ir a eventos, ir a foros, pero ahí es donde se generan las conversaciones. Ujú. Justo le estaba conversando con un compañero de trabajo por un evento que tuvimos ayer y yo le decía, mira, es que es increíble, te topas a tal persona, encontrás a tal otra, empiezan a hablar y ya ves una oportunidad y te voy a conectar con el otro, pero claro, hay que hacer el esfuerzo de ir a estar presentes, porque esto de construir alianzas, de construir buenas relaciones, no se da en tu oficina virtualmente, ¿verdad? No, o sea, hay que salirse de la zona de confort. Y como digo, es da perecilla, ¿verdad? A veces desplazarse, que las presas, que tomar aviones, que tomar trenes, que tomar lo que sea, para ir y conectar. Pero al fin y al cabo yo creo que ese es el secreto, ¿verdad? Para Ujú. poder construir puentes, sí, definitivamente. Exactamente. Y Entonces hay que construir ser tu red, ¿verdad? eso. Construir tu red al fin y al cabo. Y esto me encanta, este término me encanta, porque de nuevo, vos no puedes construir una red de confianza, de contactos, de conexiones si no estás ahí presente. Y digamos, a nivel personal, ¿verdad? Y es parte aquí para un poquito de contexto, yo he seguido mucho a Carla en sus talleres, ¿verdad? De crecimiento, cuando sacó sus libros. Afortunadamente tenemos una relación muy linda de amistad desde hace muchos años, ¿verdad? Para atrás. Y el término que yo siempre tengo en mente es la junta directiva de tu vida, Ujú. ¿verdad? Y digamos, todas las decisiones que yo tomo, ¿verdad?
o mis planes o mis proyectos, yo tengo a esas figuras, ¿verdad? Que ocupan un cargo importante en esa junta, que valido, que les pregunto, que conecto, que constantemente estamos en comunicación, ¿verdad? Porque genuinamente forman parte de mi vida y para mí, digamos, su posición, su visión, su opinión al respecto es muy importante. Entonces, esto creo que resume, ¿verdad? Ese tema de por qué tienen que ser relaciones auténticas. Sí, esas tres claves entonces muy importantes. Uno, el ser auténtico, el escuchar y el La conectar presencia, la genuinamente. presencia. Presencia es la tercera. Y conectar genuinamente. Entonces, ese conectar genuinamente sin la presencia. Y aun cuando nos conectemos digitalmente, el estar presentes en la conexión, abrir la cámara, es Eso, también importante eso. para construir confianza. Eso, Ujú. Carlita, vieras que yo tengo una práctica y los que han tenido reuniones conmigo, y si van a escuchar esto, les va a hacer clic. Yo a todas las reuniones que tengo, aunque sean virtuales, prendo la cámara, Claro, porque no es lo mismo hablarle a alguien que te vea, ¿verdad? Tal vez no podamos estar en el mismo espacio físico. Y qué bueno, enhorabuena que la tecnología nos permite, ¿verdad? Hacer esto. Pero no es lo mismo ver a una persona a los ojos, contarle, sentir esa presencia que estás ahí, que estar hablándole hey, a una foto, exacto. ¿verdad? Uy, a veces ni una foto, Sí, a veces las iniciales nada más. a veces las iniciales, y eso me parece tan impersonal, Sí, ¿verdad? sí. Que digamos, en mi caso yo no funciono. Ahora, volvemos al mismo tema de la cultura. Hay mucha gente que no le gusta, hay que pereza, prender la cámara, esto, lo otro, pero yo digo, bueno, estar ahí presentes, que te vean que les estás poniendo atención, marca la diferencia. Sí, porque yo puedo tener ¿verdad? La conversación ahí, estarla escuchando mientras lavo los platos, mientras alisto la comida, mientras veo una serie, lo que sea, ¿verdad? Y entonces, digamos, a mí en lo personal, sí, cuando estoy en una llamada, soy de prender la cámara. Y a veces me da gracia porque al yo prenderla, el resto de personas la empiezan a aprender, Exacto. ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, qué bonito porque al fin y al cabo estás, ¿verdad? El Influenciando, liderazgo. estás Ujú. inspirando, ¿verdad? Exacto. Entonces, sí, eso que dices es muy valioso. Gracias. Y quiero aprovechar porque has apoyado y apoyas a muchos equipos comerciales y muchas veces separamos y pensamos, es que lo creativo, eso es muy caro. ¿Cómo haces para tener y crear soluciones que sean innovadoras, creativas, pero que además nos generen un retorno a la inversión? ¿Y cómo vendes esas soluciones para que te compren esa creatividad y ese, pero a la vez ese retorno? Sí, vamos a ver, ese es un tema súper interesante porque a veces se piensa, ¿verdad? En el mundo de los negocios que la creatividad y los resultados no pueden ir de la mano, Ujú. ¿verdad? Y es cierto, hoy los líderes de negocios de cualquier empresa, de cualquier industria, de cualquier tamaño, lo que quieren es resultados, ¿verdad? Exacto. Si vos, tu campaña fue muy linda, con una canción muy linda, con una letra muy linda, pequeñita, grande, etcétera, eso es la menor de las preocupaciones de los líderes de negocio, ¿verdad? Al fin y al cabo, ellos lo que quieren es un número, una métrica. ¿Funciona o no funciona? ¿Verdad? Es muy duro. O sea, ¿por qué? Porque es la cruda realidad de los negocios, ¿verdad? Yo creo que todos los profesionales están en empresas a cambio de un performance, a cambio de un resultado, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa? Bueno, yo es que he trabajado mucho también con equipos comerciales, entonces me he convertido como en ese híbrido, ¿verdad? Que ve temas de venta, de acuerdos, de cifras, de metas, pero también, ¿verdad? Con ese corazón creativo, ¿verdad? De hacer las cosas. Entonces yo pienso que esto es como, de nuevo, encontrar un punto medio, ¿verdad? Un mismo halfway. Es cierto, tenemos que dar un resultado, pero tiene que haber espacio a que haya creatividad, a que pensemos en ideas nuevas, ¿verdad? Y no necesariamente como líder tienen que hacer lo que yo digo, porque tal vez lo que yo pienso, digo, va a fracasar, ¿verdad? O no va a tener un buen resultado.
Y vamos aquí, esto se conecta con lo que te decía del growth mindset, ¿verdad? Desde tener esa capacidad de que todos puedan aportar, de escucharlos, cuál es su visión, cuáles son sus ideas y crear, ¿verdad? A partir de ahí, yo tengo, en mi caso, digamos, en el ejemplo actual, tengo un equipo de chicos en las que son súper talentosos, son súper buenos, son súper cargas, creativos como ellos solos, o sea, me encanta trabajar con ellos porque siempre tienen una idea, siempre uno quiere medir, el otro quiere hacer, el otro quiere, ¿verdad? Entonces es como, ok, perfecto, vamos a ver cuál va a ser el resultado de esto, qué queremos lograr. Entonces sí, hagamos esto creativo, de esta manera, innovemos, ¿verdad? Y esa es una palabra que me encanta, innovar, qué cosas podemos hacer distintas. Y esto es algo que yo siempre se lo digo a mi jefe. Esto es mucho de prueba y error, ¿verdad? Lancemos algo, midamos, veamos cómo nos va. Si no está teniendo el resultado que tenemos, pues entonces hacemos un cambio de estrategia, ¿verdad? Porque al fin y al cabo ninguno de nosotros en el mundo tiene una bolita de cristal para saber qué efectivamente va a tener éxito, ¿verdad? Es mucho de probar, es mucho de hacer, de ejecutar, de ver si no es por aquí, es por allá, ¿verdad? Pero también de detenerse a medir, que es importante. Bueno, Exacto. esto resultó, no resultó, veamos los datos, qué sé yo. Vamos a hacer un webinar porque yo pienso que este tema va a ser el boom. De solo se nos conectaron 8 personas. Ujú. Entonces, esa gran expectativa que yo tenía, ¿verdad? Al final, lo que me dice es que no, ¿verdad? Que no era por ahí. Entonces, es eso, ¿verdad? Conectar ambas cosas. Obviamente hay que dar un resultado de negocio, pero tiene que haber espacio para la creatividad, para crear, para hacer, para innovar. Eh, y ahí va muy acompañado el tema del growth mindset, ¿verdad? Porque no se va a mover un equipo si todos tienen una mentalidad de no, aquí se hacen así las cosas, ya probamos eso y no funcionó, mejor sí, ¿verdad? Entonces, no, o sea, así no funciona. Eh, entonces eso, yo creo que resumiendo es un poco tener esa humildad, ¿verdad? Que te digo, no, como líder, no de imponer cosas, no de imponer que se haga lo que yo digo, sino escuchar todas esas perspectivas. ¿Y por qué es importante? Vamos de nuevo, los mercados son muy distintos. No es lo mismo un Costa Rica, un Estados Unidos, ¿verdad? No se manejan las cosas igual. Ni siquiera un Guatemala, Costa Rica, ¿verdad? O ni siquiera un Perú, México. Entonces, hasta eso, ¿verdad? A mí, digamos, en mi rol diario me toca mucho. Todos los días converso con personas de nacionalidades distintas, todos los días, ¿verdad? Y escucharlos, entender y estar abierto a esas otras perspectivas, ¿verdad? Es al fin y al cabo lo que yo considero que son las bases, ¿verdad? Para ver por dónde hacemos, por dónde vamos o hacia dónde dirigimos, ¿verdad? ¿Y cómo haces para que en este mundo tan cambiante tu equipo, porque vos con tu historia nos compartiste cómo te reinventaste una y otra vez? ¿Cómo llevas ese growth mindset a tu equipo? ¿Cómo haces para influenciarlos? Vamos a ver. Yo creo que, digamos, a mí me encanta hacer como sesiones, talleres de brainstorming, ¿verdad? Y me encanta cuando nos vamos a la sala y empiezo a rayar paredes, ¿verdad? Y me encanta enseñarles así, o sea, esta es mi visión, ¿verdad? Después lo trasladamos a un documento, a una estrategia, a un plan, pero rayemos y hagamos esto y esto es, ¿verdad? Y esto se conecta con esto y traigo a otros líderes de otros departamentos y les explico. Y yo creo que, ¿verdad? Es también transmitir esa confianza, ¿verdad? De que se puedan expresar, de que puedan aportar, de que puedan dar su visión. Y aquí, digamos, se involucran diferentes perfiles, ¿verdad? Como te digo, aunque hay uno que ve digital, el otro ve proyectos, el otro ve creatividad, diseño, ¿verdad? No importa, escuchen todos, veamos todos, porque al fin y al cabo, a los de diseño les va a tocar materializar esas ideas, ¿verdad? Pero si no tienen un buen contexto, no tienen, ¿verdad? No saben el origen, ¿verdad? O el propósito de esa idea, de cómo la van a plasmar bien,
¿verdad? Ujú, ujú. Entonces, es un término que me encanta y que siempre les digo, ¿verdad? El growth mindset. Y hay otro que me encanta también, que es el augmentation. Ah, Eh, sí, y digamos, como te digo, en el libro de Andrea Iorio, que se convirtió en un gran amigo mío. Vamos a ver, es súper curiosa esa anécdota. Fíjate que vi el libro en LinkedIn, yo no lo conocía, él es italiano, pero vive en Miami, pero trabaja en América Latina. Vi que sacó un libro, lo compré por Amazon, lo empecé a leer y le escribí por LinkedIn. Le dije, mira, me encantó tu libro, no sé qué. Al día de hoy estamos en WhatsApp, hemos hecho colaboraciones, me parece, ¿verdad? Súper bien. Y a todo el mundo le digo, vean, lean su libro, porque verán qué interesante. Y él lo que decía aquí en el Augmentation es esa capacidad de que nuestras ideas, ¿verdad? Sean amplificadas por la tecnología, ujú. ¿verdad? Y entonces me encanta porque utilicemos la tecnología, qué sé yo, para prospectar clientes. Utilicemos la tecnología para acomodar una agenda. Utilicemos la tecnología para hacer mapas de calor de clientes, en qué zonas están, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eso es impresionante, eso se lo transmito mucho al equipo, ¿verdad? De utilizar esas herramientas, de aprovecharnos de esos recursos que tenemos. ¿Por qué, Carlita? Porque como te decía, cuando mi carrera inició hace 15 años, el mundo era muy distinto. Cuando yo tenía que hacer, me acuerdo, en mis talleres de radio, una entrevista, yo tenía que sentarme horas a transcribir, ¿verdad? Darle pausa, darle play, devolverme, qué fue lo que dijo, darle otra vez, devolverme, y duraba transcribiendo una entrevista 5 horas, ¿verdad? O por ejemplo, de no sé, había que revisar documentos, ¿verdad? Había que hacer muchas cosas, muchas tareas manuales que hoy, en segundos, ¿verdad? Las herramientas de tecnología nos ayudan. Entonces, esa lección, ¿verdad? Me dice, ok, aprovechemos esos recursos. Al fin y al cabo, con la inteligencia artificial, por más automatización y por más cosas que nos ayuden, ¿verdad? A reducir tiempo, no va a reemplazar las skills, las power skills, ¿verdad? De los humanos, ¿verdad? Ese análisis crítico, ese saber tomar una decisión, ¿verdad? Esa habilidad para conectar ideas, esa empatía, ¿verdad? La creatividad. De hecho, hace unos días fui a un taller creativo, estábamos viendo el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, por ahora, no reemplaza a un creativo, no lo hace. Hace muy bien, digamos, da muy buenos resultados, pero no lo reemplaza, ¿verdad? Y yo creo que ese es el punto, ¿verdad? Saber utilizar todas esas herramientas, eh, pero al fin y al cabo saber el valor que aporta uno como humano. Y aquí, digamos, para ir cerrando y amarrar esta idea, a mí me encanta esa frase de Darwin, que tiene tantos años, ¿verdad? Que es que no necesariamente sobrevive el más fuerte ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta al cambio, ¿verdad? Y eso es prácticamente lo que tenemos hoy, ¿verdad? Un gran Y reto y lo que hay que que me encanta de eso que nos compartís, Mau, es que vos en realidad enseñás con el ejemplo. Nos dijiste al principio, creas un espacio seguro para que las diversas opiniones co-creen esas soluciones innovadoras. Entonces, siendo ejemplos como los líderes realmente pueden inspirar a los demás. Muchas gracias. Y para ir cerrando, Mao, gracias por tu tiempo y por todo lo que nos has compartido tan valioso. Decinos qué significa Unleash Leadership para vos. Bueno, debo decir que estoy tan agradecido de que hace muchos años me contagiaste de ese término de Unleash Your Potential, ¿verdad? Porque eso definitivamente marcó mi camino. O sea, hace muchos años yo establecí bien hacia dónde quería llegar, cómo me veía, ¿verdad? Eh, y yo creo que, y mi mamá siempre me lo dice, si Dios nos dio un talento hay que explotarlo, ¿verdad?
Y hay una historia ahí de los talentos, pero el asunto es que es eso, es cómo sacarle provecho, ¿verdad? Cómo maximizarlo, cómo potenciar, ¿verdad? Tu talento, tu productividad. Pero eso no sucede por casualidad, ¿verdad? Hay hasta un tema de método científico detrás, ¿verdad? ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Cómo vas a crecer? ¿Hacia dónde viene el nuevo reto? ¿Verdad? Y, y sí, ese término realmente yo lo mantengo, ¿verdad? Al día, siempre está en mi cabeza, ¿verdad? De cómo sacar el máximo potencial, ¿verdad? Cómo aportar valor al fin y al cabo, de una manera, de otra, ¿verdad? Eh, Así que sí, Sí, es nuestra responsabilidad usar esos talentos y gracias por usar los tuyos y por ser el ejemplo que sos. Gracias muchas por tu gracias, tiempo. ¿verdad? Muchas gracias, con muchísimo gusto, Carlita. Y espero que, bueno, primero, debo decir que me encanta esta serie de podcasts que haces. ¿Por qué? Porque me encanta conocer las historias de los demás. Yo siempre digo, todos tenemos una historia, todos, ¿verdad? Escribimos un libro, ¿verdad? ¿Quiénes somos? Y a mí me parece que compartir eso, ¿verdad? Con los demás es súper valioso. Entonces, de verdad que te agradezco el espacio. Gracias.